¿Cómo están? Muy buenos días, muy buenas tardes para las diferentes latitudes. Es un agrado volver a estar con ustedes en esta charla, café. Aparentemente he manejado otra charla referente a la emocionalidad, a las emociones, el por qué sufrimos. Yo estaba con una energía muy baja toda la semana y aún así tuve 16 consultas. Y gracias a Dios tuve la situación de la fortaleza y el espíritu para poder sacar adelante todo eso y en buena lid y con mucha profesionalidad. Sin embargo, hoy me siento con muy buena energía como para hablarles de que distingan sus emociones, identifiquen sus emociones. Muévemela. Aquí, mediante el estar preparando este trabajo de corporalidad, me llamó mucho la atención encontrándome información sobre investigaciones. Y resulta que esta diapositiva llama la atención. Esta diapositiva es parte de una presentación de PowerPoint que voy a manejar en el taller de corporalidad. Para los que ya tomaron el taller de prosperidad conmigo, saben de lo que es llorar en un curso, en un taller mío. Por lo general siempre hay en mis talleres Kleenex, inclusive en mi consulta, ¿no? ¿Por qué? Porque encontramos sentimientos y emociones. Aquí dice, en promedio la mayoría de las mujeres tienen 13 pensamientos negativos sobre su cuerpo cada día. Fíjense, 13 pensamientos negativos sobre su corporalidad. Una reciente encuesta realizada por la revista Glamour, ustedes la conocen, o los que manejan mucho información en cuanto a belleza, es una revista muy premiada en Estados Unidos, reveló que el 97% de las mujeres tienen un pensamiento de odio a mi cuerpo. Al menos una vez al día, y es un 97% de promedio. Un estudio de la Universidad Central de Florida, que fue realizado en un grupo de niñas de 3 a 6 años, casi la mitad ya estaban preocupadas por ser gordas y aproximadamente un tercio dijeron querer cambiar algo sobre sus cuerpos. A veces, estudiando orientalismo, no sé si se acuerden los que leyeron en el Face ahorita el preámbulo que puse, que formularan preguntas, y mencionaba yo a una mujer que se llama Robin Norwood, es una psicoanalista, no recuerdo si está en Florida. Esta mujer hizo un libro que se vendió, pero por millones, se vendió en todos los países, en todos los idiomas. Algunas, por ejemplo, mujeres de más de 40, 50 años la reconocerán. Esta mujer hizo un libro que se llama Las mujeres que aman demasiado. Y ahí hablaba de las codependencias que formaba la mujer, el apego, el desamor. Pero sucede algo bien interesante. Esta mujer cae en lo que yo en lo personal también caí, se llama la noche oscura del alma, en donde nos vamos al suelo, nos vamos al lodo, pertenecemos al lodo, nos embarramos en el lodo y tenemos una caída tan grande. Yo en lo personal tenía 4 maneras de suicidarme y recuerdo que durante 9 días estuve en una crisis, de una depresión tan fuerte en la cual las técnicas de liberación emocional que ahora trabajo en mis consultantes, las trabajaba yo 18 horas diarias. Por lo tanto, a los pacientes que han tomado conmigo la terapia, los reto a tener ese nivel, ese límite. Porque al fin y al cabo soy un ser humano, no soy un marciano ni un venusiano que puede más que ustedes. Esa mujer, Robin Norwood, llega a la noche oscura del alma, se divorcia, le quitan a sus hijas y la corren del hospital donde estaba. Se dedica a estudiar orientalismo y esta mujer, después de estudiar orientalismo, hace un libro de las preguntas que siempre le hacían sus consultantes, y este libro se llama ¿Por qué a mí? ¿Por qué ahora? ¿Por qué esto? Es una pregunta que desgraciadamente no se tiene a los 12, 13 años.
La adolescencia, que su nombre lo dice, es adolecer, reglas, reglamentos, leyes, condicionantes, códigos, respeto, lealtad. Sí, es la edad más fuerte y más difícil que en determinado momento podíamos ejercer hasta los padres un poco de supresión, pero también ser un buen modelo. Es el momento en que, como lo dice la diapositiva, niñas de 3 a 6 años ya sintiéndose gordas. Espérame, no. En ese momento la vocación, la profesión, la carrera, el trabajo es jugar. 3 a 6 años. Ahí no recuerdo, en los canales que están cerca de Discovery, había un concurso de la reina infantil en Estados Unidos que le da mucho valor. Y entonces ahí fue donde fui distinguiendo lo que es la hipersexualidad infantil, ¿sí? Cómo en determinado momento a las niñas de 6 años les ponen tacones. Cómo he visto hasta inclusive bebés maquillados de la cara, ¿no? ¿Sí me explico? O he visto adolescentes maquilladas en donde las pobres no saben que cuando se conviertan en adultos y quieran ver realmente su cutis nunca lo van a encontrar porque lo ocultaron durante 20, 30, 40 años detrás del maquillaje porque se sentían feas. O peor, va a haber un momento en que la mente le mande al cerebro el indicador y le diga, me siento fea, necesito una máscara. Y entonces las mujeres forman el famoso paño. He visto hombres también con paño en la cara. Si se dan cuenta, el paño que se forma en la cara es muy parecido a un antifaz. Aquí voy a reunir referente a lo que se llama corporalización emocional, en donde ya la corporalización emocional de la falta de identificación de nuestra verdadera estética o valorar nuestra belleza, formó ya un disfraz. Pero quiero agregar algo que se me viene a la mente. El poder de manifestación. ¿Qué es el poder de manifestación? Yo recuerdo que desde los 8 años, cuando veía golpear a mi madre, yo manifesté ayudar y salvar a los débiles. ¿Quiere decir que yo decreté ser médico desde los 8 años? No fui influenciado para estudiar médico en esa edad. Fui influenciado para ser un rescatista. El síndrome de Karpman es el síndrome del rescate, donde todo mundo queremos ayudar a los demás, metiéndonos a ser curanderos, terapeutas, cuando en el fondo no sabemos que estamos queriendo salvar a alguien que no rescatamos en la infancia. Bien. Emocionalmente he descubierto en 25 años que las cargas emocionales de cuando te sentías que no eras lo suficientemente atractivo, ¿sí? Sí, cuando te hacían acoso. No me gustan las palabras gringas, pero voy a hablar del bullying porque ustedes ya están metidos en ese sistema. Ese bullying donde te decían gorda, flaca, bustona, narizona, nalgona, chaparro, gordo, negro, sí, se utiliza mucho, ¿no? Por ejemplo, hay una manera de invalidar y quitarle la identificación a un niño cuando le dices, gordito, ven, oye, gorda, tiene la niña 12 años, está un poquito rolliza, empieza a crecerle el busto, y a la gorda ya se le quedó de planta. Entonces, toda la agresión que tuvimos en contra de nuestra belleza, ¿dónde creen que se quedó? Yo a la cara le llamo el escaparate de la belleza. Se quedó en la cara. ¿Sí? Entonces, cuando un paciente mío está en trance de liberación emocional y siente ardor, siente entumecimiento, siente comezón en su cara o que los músculos de la cara empiezan a calambrarse o contracturarse, le hago esta pregunta o le pido que vaya al pasado a ver en qué momento recibí agresiones sobre su belleza y se sintió lo no suficientemente atractiva. Hace rato decía yo sobre la situación de que la mujer tiene un promedio de 13 pensamientos negativos acerca de ella y de su propio cuerpo. Y la encuesta de Glamour reveló que el 97% de las mujeres tienen un pensamiento de odiar a su propio cuerpo. Yo cuando llegué aquí a Veracruz
con tanto calor que hacía, aunque la temperatura empezó a aumentar más o menos de unos 9 años para acá, porque yo estaba acostumbrado a dormir sin clima, yo apenas me acostumbré a dormir con clima hace 8 años. Y entonces empecé a ver mujeres con pantimedias en Veracruz. Y entonces decía yo, wow, creo que se están quemando todo, ¿no? ¿Sí? Imagínense sudor, imagínense calor, imagínense la ira calentando el cuerpo, ¿sí? Entonces empecé a ver que había un condicionamiento de no aceptación. Ahora lo veo demostrable o demostrado como en este momento histórico todos los adolescentes de este momento son fans de todos estos coreanos que están manejando, que básicamente tienen una constitución delgada porque ellos básicamente traen una transgeneracional de constitución delgada, ¿no? Nosotros no, nosotros somos chaparros, flacos y panzones, los mexicanos. ¿Me explico? ¿Quieren ver un típico mexicano? ¿Sí? ¿Quieren ver un típico cuerpo del mexicano? Vean a un mexicano maratonista. O una mujer mexicana maratonista. No tiene nada de senos, ¿sí? Tiene muy poca nalga, pero tiene unos chamorros muy grandes. Es lo único que tiene. ¿Sí me explico? O sea, vayan viendo cómo es la constitución corporal. Y quiero informarles que si yo hablo de emociones, siempre voy a hablar de corporalidad. ¿Por qué? Tengo un capítulo del libro que estoy escrito, ya tengo 200 páginas. Le voy a llamar, posiblemente le cambie de nombre, Guía Terapéutica Emocional, donde es posible que hasta los psicólogos y terapeutas puedan tener el aprendizaje de la profundidad de lo que es el trabajo emocional que he venido investigando en 25 años. En todo este trabajo he visto que cada sentimiento se queda en tu cuerpo, cada emoción se queda en tu cuerpo, ¿sí? A mis consultantes les mandé un PDF sobre lo que es hígado. Y en hígado, por ejemplo, hay una triada. El elemento madera, que es hígado y vesícula biliar, cuando tú manejas ira contra ti mismo desde la infancia, por ejemplo, yo fui un niño maltratado, golpeado por un padre alcohólico, una madre castradora, pues llegué a odiarme a mí mismo, llegué a no aceptarme, llegué a no amarme a mí misma, y entonces ese mismo odio se quedó en mi hígado. Entonces cuando el calor, dice la medicina china, que tiene 5.000 años apenas, cuando el calor del hígado se deposita en el hígado por la ira que tenemos contra nosotros, el hígado se enferma, se congestiona y empezamos a tener una conducta muy especial. Empezamos a ser compulsivos, impulsivos, hiperreactores e hipersensibles. Ya lo había explicado en alguna charla. Esto es hiperreacción. Hiperreacción es si yo estoy contra esquina y veo a Samantha y le digo, Samantha, Samantha, ay, no me vio, ya se fue, y me deprime porque no me saludó. O al contrario, veo a Samantha y me lleno de mucho gusto, de mucho gozo. Esa es una hiperreacción. ¿Me explico? Hace rato estaba platicando con un familiar, mañana la voy a llevar a Orizaba. No me acordaba que tengo 20 años de no regresar a Orizaba después de que falleció mi madre. Y empezó a comentarme situaciones históricas de la infancia. Quiere decir que hubo una hiperreacción. ¿Me explico? Porque fue inmediata la situación, no fue dentro de 3 días, oye, fíjate que ahora que fuimos allá. No, fue inmediato, fue una hiperreacción. ¿Quieres ver una hiperreacción? Dile a los homosexuales que son unos disfuncionales endocrinos y emocionales. Tengo 25 años de entrar adentro de los archivos de cientos de pacientes, cientos de consultantes, y he hecho una investigación al respecto, con lo cual tengo el aval. Si me dicen homofóbico, lo siento. ¿A qué voy? Si alguno de ellos está escuchando la plática, se va a sentir hiperreactor y se va a sentir agredido. ¿Por qué? Por su hígado. ¿Sí? O le podría decir a las madres que cuando no están aceptando su cuerpo, están haciendo hijas dismorfes. La dismorfia es la incapacidad y falta de reconocimiento de la dimensionalidad corporal y belleza.
Sí, sí, así es. Y entonces, ¿qué hace la gente cuando su cuerpo no la acepta? Empieza a disfrazarse. Ahora le llaman Botox. Ahora le llaman, ¿cómo le llaman cuando se ponen bolitas de gel adentro de las pompis? Implantes. ¿Sí me explico? Realmente creo que nada más cortar un pedacito de piel es una agresión somera, es una agresión muy fuerte para nuestra corporalidad. Cuando iban a operar de apendicitis a mis hijos, uno en septiembre, otro en diciembre, les dije, ese cuerpo, si lo cortas, vas a venir a la siguiente vida a pagar por ello. Puede ser que vengas sin manos, sin pies, puede ser que vengas tullido, eso dicen los hindúes. Y entonces les dije y los amenacé con trabajar el dolor corporal que tenían del proceso apendicular. Para los que tienen información de investigación científica acerca de la medicina, tenían 17,000 leucos, 7 bandas, tenían asa centinela, abdomen agudo, síndrome de rebote, abdomen en madera, por si quieren identificar un poquito, porque se puede decir ahí, a lo mejor no tenían el apendicitis, usted no hizo más que descubrir el agua tibia, ¿no? Lo sacamos el dolor con agua, perdón, con respiración y con hielo. Aquí mi... Dice, de unos 2 años para acá, he visto en diferentes amistades han desarrollado cáncer de mama. Fíjense que he querido hacer una plática de cáncer de mama. Por ahí hay una terapeuta que está haciendo descodificación del intestino, descodificación de la gordura, descodificación del dolor de cabeza, descodificación de la nariz. Bueno, creo que aquí hay que manejar una situación global. Dice, de unos 2 años para acá he visto en diferentes amistades han desarrollado cáncer de mama. Bien, en la mañana estaba platicando con mi hermana respecto que también la voy a llevar a Orizaba. Y me decía, me preguntaba de qué murió mi mamá y le decía yo que en el certificado de defunción decía paro cardiorrespiratorio, que ahora ya se ha identificado que todos mueren de paro cardiorrespiratorio. Ok, bien. Me dice José Alberto que no se escuchó la pregunta. Dice la pregunta, de unos 2 años para acá he visto en diferentes amistades han desarrollado cáncer de mama. Bien, entonces regreso a explicar, mi madre murió de cáncer de mama. Y entonces la operaron, primero le quitaron la primera mama, después le quitaron la segunda mama, 5 o 6 años después. Después hubo metástasis en todo el cuerpo y se ahogó porque traía una metástasis en garganta, 3 en cerebro, una en estómago, bla, bla, bla. Bien. Entonces le comentaba a mi hermana que el primer hijo que se le fui yo. Se vino a estudiar a Veracruz. Y ese fue el primer cáncer de mama. ¿Por qué? Cuando nosotros maternalizamos un personaje en la vida, ¿sí? La representatividad de la maternalidad son los senos. Y entonces, una niña, ¿cómo es posible que cuando pierde su mascota que la maternalizó, llegue a formar un tumor de mama? ¿Por qué? Nos tendríamos que ir a Hammer. Hammer ha creado la nueva medicina germánica. Y él tiene una gran habilidad. Préstame los plumones. Aquí están los plumones. Tuvo una gran habilidad. Él mencionó lo siguiente. Cuando hay una ausencia o disminución, crea aumento de volumen o crecimientos. Le llamamos tumores. Entonces, cuando el primer hijo se le va a mi mamá,
hay una ausencia de su maternalidad. Ahorita fíjense, me estoy acordando de algo bien interesante. Yo ya había pasado el examen de aquí de la universidad, de la Facultad de Medicina, y la había yo probado. Pero recuerdo ahorita en este momento que me dijo mi mamá, allá en Orizaba, yo nací en Orizaba, estaba el tecnológico de allá de Orizaba, más famoso que aquí el de Veracruz. Y entonces me dijo, ¿por qué no te quedas aquí? Perdón, me dijo, ¿ves a pasar el examen de admisión del tecnológico? Ay, mamá, ¿pero por qué si ya probé allá medicina en Veracruz? Ves, a lo mejor, a ver qué conocimiento tienes. En el fondo, ¿qué quería mi mamá? 40 años después me lo dijo, que me quedara en Orizaba con ella. ¿Me explico? Ese fue el primer cáncer de mama. Repito, la ausencia o la disminución de algo en tu vida crea crecimientos, aumentos de volumen, y lo explicó en su libro Hammer, cuando a él muere su hijo de una bala perdida y él forma un tumor del testículo izquierdo. ¿Qué pasó? Que su mente le dijo al cerebro, su inconsciente, tenemos una ausencia. ¿De qué? De paternalidad, de parentalidad. Y entonces su inconsciente dijo, vamos a aumentar las glándulas seminales, vamos a aumentar los espermatozoides, las glándulas, y entonces empezó a generar un testículo más grande, ¿para qué? Para poder procrear, para poder crear. ¿Me explico? Y entonces, al descubrir esto, él quitó ese cáncer. A lo que voy es que últimamente la mujer ha querido perder la maternalidad, no ha querido comprometerse con la maternalidad. Ahora hay muchos eslogans de que los millennials no quieren embarazarse, los millennials no quieren tener hijos. Pero en el fondo no les puedo llamar cobardes. ¿Por qué? Porque en determinado momento esto es inconsciente, ni ellos mismos lo saben, que tienen mucho miedo a traer hijos que sufran lo mismo que ellos sufrieron. ¿Sí me explico? Entonces, ahorita, no sé, se me cruzó ahorita un pensamiento, discúlpeme si me salgo del contexto. Resulta que un familiar mío termina una relación con una persona que no lo valoró. Y entonces me acuerdo haber leído que en China un padre le secuestraron a su hijo y estuvo buscándolo por 28 años. Cuando al fin lo encontró, imagínense, ¿no? Todo lo que afloró al haberlo encontrado. Entonces le decía yo a esta persona que en su momento su gran proyecto de vida era el afán de tener a su hijo. Él sus proyectos los siguió porque su afán, su intención fue tener a ese hijo, pero ese mismo, si no hubiera formado un tumor de testículo. ¿Me explico? Lo volví a encontrar a 28 años y bueno, el afán fue el disfrutarlo ahora, ¿no? Mi madre perdió el primer seno, ahora lo comprendo porque yo me alejé de su vida. Pero el segundo seno o la segunda glándula mamaria la perdió, ¿por qué? Mi padre era alcohólico y todas las mujeres codependientes, las mujeres codependientes son las adictas a un adicto. Aquí la enferma es la mujer que está casada con el alcohólico, es la enferma. ¿Sí me explico? Entonces ella es una adicta y es una rescatista que piensa que algún momento va a poder lograr rescatar. Mi madre venía de una familia de estrato medio alto, mi padre en un estrato bajo, el cual en su momento mi madre, cuando mi padre empieza a alcoholizarse y empieza a sufrir, mi padre, siento que a lo largo de la vida ella trató de rescatarlo y la imagen maternal, ¿sí?, fue mi padre. Entonces, todas las mujeres que están casadas con un alcohólico y el alcohólico muere, automáticamente forman un cáncer de mama. Casi es automático, ¿sí? Entonces, aquí hay un factor. Hammer dice, cuando hay aumento en una consideración de vida,
lo que sucede es que el cuerpo forma ulceraciones. Úlceras. ¿Sí? Por ejemplo, una mujer que tiene un mal de orín, que inmediatamente descubre que su esposo le es infiel, la vejiga, como los problemas territoriales son de vejiga, los problemas territoriales son de vías urinarias, entonces ella forma una ulceración de la vejiga. ¿Por qué? Porque necesita abrir más espacio para poder marcar su territorio. Acuérdense que los perritos, cuando tú compras un cachorrito, se anda orinando por todos lados y anda marcando su territorio. Entonces, cuando tienes un problema de testamentos, un problema en donde estás peleando sobre una renta, una casa, que la vecina te está echando la basura a tu puerta, todas esas situaciones son problemas territoriales, o un intestado también sería un problema territorial. Sí, espero que conteste eso, porque últimamente se está manejando mucho el cáncer de mama. La otra condicionante de que está manejando el cáncer de mama pudiera ser que en determinado momento las madres les están dejando el paquete a las hijas de la maternidad. ¿Por qué? Hubo muchas mujeres que se casaron con personajes castradores y no les permitieron seguir teniendo más hijos. Y entonces, en el inconsciente, la madre lo que hace es preparar a la hija, y la hija se convierte en madre soltera, porque la madre soltera, ¿quién va a terminar de cuidar al hijo? ¿Quién le va a terminar de cuidarlo? La mamá, la abuela. ¿Sí me explico? Entonces, el capítulo del libro que tengo escrito se llama Hijos, remedio de venganza de los adultos. Ahí es donde explico por cómo es que nosotros los padres vamos haciendo a nuestros hijos los rebeldes que nosotros no pudimos ser. Recuerdo haber trabajado con una consultante que descubrió por qué su hija era alcohólica. Su hija era alcohólica porque en el fondo ella no le pudo dar el hijo varón a su padre. Su padre quería, como un misógino y un macho mexicano, que su primogénito fuera varón. Como no logró darle ella a su padre el hijo varón, lo que hizo fue, cuando nació su hija mujer, darle manga ancha para que se alcoholizara. Y entonces ahí fue donde descubrió que hizo a la hija varón como el que no le pudo dar ella a su padre. ¿Sí me explico? Recuerdo también que el padre las llevaba a misa, las obligaba a llevar a misa los domingos. Y entonces su hija, ella detestaba la religión, el Dios y la iluminación que pregonaba esa religión. Entonces, como ella no pudo rebelarse porque ese Dios no la salvó de las agresiones y los golpes, ni la religión ni la iluminación, ella descubrió que inconscientemente, y lo narro en mi libro, que la hija se vengó en la religión de lo que la madre no pudo rebelarse contra el padre, siendo hereje y vistiéndose de negro y escuchando misa satánica. ¿Me explico? Me estoy desviando un poquito de esto, pero bueno, quería ampliar la situación de cómo vamos manejando comportamientos. Quiero decirles algo. Cuando estudio con Miguel Ojeda, microbioenergética y metagenealogía, él pone una demostración de que en un pueblo cerca de Bordeaux, entre España y Francia, hubo una masacre, hubo una matazón, hubo demasiada sangre en ese pueblo, y la segunda y la tercera generación nacieron con catarata congénita. ¿Por qué? Porque lo que la generación sobreviviente no quiso ver de la masacre, hizo que los nietos y los bisnietos no vieran la masacre que ellos hicieron, o que lograron, o que vieron, o que sucumbieron, o que sobrevivieron por ello. Dice, la pérdida de la audición del oído izquierdo será creada por mí o por depresión. La mente siempre le va a mandar la orden al cerebro. Si tú tienes un problema de audición o perdiste el oído izquierdo por accidente,
porque te metieron un lápiz y te lesionaron o te golpearon, cualquiera. El hecho de haber perdido la audición es que la mente le mandó la orden al cerebro y entonces la mente, no sé si has escuchado a alguien que está gritando y otra persona dice, ya no quiero oír, ya, cállate, no quiero escucharte. Pero cuando le dice la boca a otra persona, no quiero oír, lo que la mente le está diciendo al cerebro que ya no quiere escuchar. Y la orden, el cerebro, ¿a quién se la da? Al oído. Y entonces el oído es el que empieza a perder la audición. ¿Por qué? Porque el oído obedece, ¿sí?, la orden o la indicación que le mandó la mente al cerebro, ¿sí? He visto a muchas personas que cuando están en el trance y de repente se le tapan los oídos o se le tapa el oído izquierdo, le pregunto, ¿qué es lo que tú escuchabas en el pasado que te lastimaba? Inmediatamente me puede decir, es que mi marido era muy grosero y siempre me ofendía de prostituta o me agredía con otras palabras soeces, ¿no? ¿Sí me explico? Entonces, para mí, que tu oído izquierdo escuchó demasiada agresión y empezó a disminuir su audición. Bien, en el último año me ha salido paño en la cara, cachetes y a medio de las cejas. Yo no me maquillo, ¿a qué se debe? Lo expliqué hace rato. ¿Dónde empieza el daño de la calle? ¿Dónde empieza el daño social? El daño social y el de la calle no empieza más que en la casa. ¿Sí? Si tú tienes mucho temor de que algo malo le vaya a pasar a tu hija en la calle, primero limpia tu temor y después abre la puerta. ¿Sí? Porque si tú vas a sacar a la calle a tu hija con tu temor, entonces se va a llevar tu temor y tu miedo a la agresión. Y entonces hay en el capítulo de miedos que tengo escrito en mi libro, sí, en el capítulo de mi libro dice, hay dos tipos de miedos preventivos y miedos productivos. Y este pertenece al miedo productivo. El miedo crea lo temido. Entonces, si yo tengo miedo a la agresión, el miedo crea el agresor y el tipo de agresión, ¿sí? En las charlas anteriores mencionaba una mujer que vino por un estado depresivo, tenía 3 meses de embarazo y en el trance descubrió que los 2 embarazos anteriores habían terminado en cesárea porque ella había frenado los partos. ¿Por qué había frenado los partos? Porque ella, sin saberlo en el inconsciente, tenía una memoria de agresión sexual en su infancia y cada vez que se acercaba el momento del parto, antes no había ultrasonido, y el momento del parto era el momento de la verdad, y el momento de la verdad que ella quería evitar es que su hija fuera mujer. ¿Por qué? Porque iba a volver a ser agredida como ella, ¿me explico? Entonces, lo que hacía era su inconsciente, dice, bueno, pues tiene que nacer y va a nacer, pero su inconsciente decía, no quiero que salga a sufrir lo que yo misma sufrí. ¿Me explico? Y eso condiciona que se frenen los partos. Recuerden que la mente tiene una fuerza extraordinariamente fuerte y una de las condicionantes que hago con mis consultantes, aparte de liberación emocional, es crear una fortaleza mental por medio de disciplina. Dice, ¿por qué la gente que toda la vida está a dieta para simular ser delgada, argumentando que es por salud y de salud están mal, pero que además tienen familia obesa y ataca siempre a las personas obesas? Bien, tú conoces, o ustedes conocen, o los que están presentes aquí, conocen a una persona que está delgada y está a dieta, o está flaca y se siente gorda. Dismorfia. En algún momento me prometí no manejar terminación o terminología, nomenclaturas médicas o psicológicas, pero creo que ha sido la situación de que ustedes se identifiquen lo que vean en el Face, porque hay muchísima basura.
¿Por qué quise evitarlo? Porque ahora se maneja peyorativamente. Eres una neurótica, eres una psicótica, eres una esquizofrénica. Sin embargo, sí manejo la palabra dismorfia porque regreso otra vez a lo que decía, el daño no está en la calle, el daño empieza en la casa. Si en la casa tienes una mamá que te está diciendo no comas porque te vas a quedar gorda, o no te vayas a poner como tu primita fulana de tal que está muy gorda, ¿sí? O, óyeme, ya párale, ya te serviste la segunda vez. Creo que aquí, más que estar insistiendo en que los hijos coman o no coman, es el modelaje corporal que yo como madre voy a hacer. Y me dirán las madres, bueno, ¿y qué culpa tenemos nosotros si también está el papá? La mamá es la estructura emocional de la familia. Para mí la mamá es la cabeza emocional de la familia, ¿sí? Y la estructura emocional y comportamientos es de la familia. Sí acepto que cuando yo soy muy chismoso y criticón cuando me siento en el café. A veces tengo que estar repitiendo mantras o platicar con alguien, ¿sí? Porque ver caminar a la gente, estoy sacando estructuras, comportamientos. Por ejemplo, hay chicos que no saben ni caminar, hay varones, y a ese chico le falta la estructura de la imagen de su padre, no la tiene. ¿Sí me explico? Entonces, todas las estructuras corporales están basadas en los comportamientos que hemos sufrido. Y hoy mi afán fue el que ustedes supieran, ¿sí? E insistiera yo que todo tu sufrimiento, toda tu emoción está depositada en tu cuerpo. Repito, dismorfia es la falta de reconocimiento de las estructuras físicas y corporales, ¿sí? Les voy a poner un ejemplo. Yo a los 38 años aprendí a jugar voleibol y yo no sabía que tenía las manos grandes, tampoco sabía yo que era alto, hasta que empecé a compararme con la, ¿cómo se llama?, con la red del vóley y con los chicos altos que estaban conmigo, ¿sí? Y ahí es donde yo no sabía de mi corporalidad. La otra es, el otro ejemplo muy bueno que me da gusto explicarlo es el siguiente. Yo estaba sentado hace como 15 años con una persona que tenía su cadera de aquí a acá. Y pasa enfrente de nosotros una persona con su cadera de este tamaño. Y entonces me dice, oye, yo me veo como esa mujer. Le dije, no, no te ves como esa mujer, pero te sientes como esa mujer. Hay una gran diferencia entre el ser y el estar y el sentirse. ¿Me explico? Entonces, las personas que constantemente atropellan a las personas son dismorfias. Las personas que constantemente están cambiando de estructuras de belleza. No es mi afán hablar mal de los sistemas de multirrey de venta, pero el otro día escuché a un líder, ¿sí?, que decía que en su tocador de su casa es varón, ojo, es varón, identifiquen bien la situación de género. En su tocador del baño tenía 15 productos del sistema de multired que él estaba vendiendo. 15 productos en nada más ahí en ese lugar. Valoren aceptación, valoren corporalidad, valoren dismorfia y valoren realmente si su aspectación femenina está más aflorada que la masculina. Dije, era varón y él tiene 17 productos de belleza en su tocador. Eso se llama dismorfia, ¿me explico? Y vende mucho y es un gran líder, y gana mucho dinero al mes. ¿Por qué me molesta que la gente no sea responsable? Bien. ¿Por qué me molesta que la gente no sea responsable? Bien. Vamos a hablar de estructuras conductuales. Esto pertenece al área de sabotaje y lo explico en mi libro. Cuando a mí en la infancia me exigían algo, ¿sí?, le voy a poner un ejemplo. Mi padre, yo no sabía que cuidaba demasiado su producto, que cuidaba demasiado, él tenía un taller de zapatería, que cuidaba demasiado sus insumos con los que se fabricaba el zapato. Yo trabajaba con él desde los 14 años o antes. Y entonces todas las tardes me iba yo a trabajar con él al taller.
Doy un brinco grandísimo cuando mis hijos tienen 9 años y entonces mis hijos empezaban a romperme las cosas en mi casa. Y entonces le pregunto a mi hermana, que es la que me ayuda a recuperar mis memorias de la infancia. Y entonces le pregunto a mi hermana, oye Lourdes, ¿dónde yo tengo el paradigma de que los hijos rompen las cosas? Ay, Jesús, dice, ¿que no te acuerdas que eras el rompedor oficial del taller de mi papá? ¡Wow! Y entonces, quiere decir que aquí mi responsabilidad tenía que haber sido cuidar el producto y los insumos que mi padre tenía para fabricar zapatos. Entonces, cuando yo no lo hacía, era el mecanismo de venganza contra de él por lastimarme, golpearme. Él me vejaba delante de los trabajadores, me vejaba y me humillaba delante de sus clientes. Un día recuerdo que le dije, te voy a acusar con mi madre de lo que me golpeaste. Me dijo, pues al rato que llegue yo, voy y te golpeo a ti y a tu madre, y cumplió su palabra. ¿Sí me explico? Entonces, estoy hablando de responsabilidad, de este ejemplo, porque esta persona me dice, ¿por qué me molesta que la gente no sea responsable? Porque te lo exigían. Y entonces tú tienes que identificar ser neutral entre ser responsable y que las cosas sucedan. Entre ser responsable y no ejercer demasiado el control de ello. Entre el ser responsable y no someter, suprimir, avasallar o subyugar a la gente por serlo, sino quitarte la exigencia que tienes desde la infancia de haber tenido que cumplir en serlo. ¿Me explico? Bien. Bien, es cierto que la diabetes o la hipertensión se hereda. Bien, fíjate que en estos últimos 6 meses he estado luchando en mi mente con la situación de herencia-aprendizaje. No voy a compararme con los genetistas, pero sencillamente para mí todo es aprendizaje. ¿Sí me explico? Bien. Si en determinado momento yo por poner un ejemplo, mi padre murió de un cáncer de próstata y de una cirrosis hepática. Entonces, si mi padre murió de un cáncer de próstata es porque tenía la verdadera ausencia o disminución de su varonilidad o virilidad o masculinidad. ¿Sí me explico? Él fue un hombre, ¿sí? Y con todo mi amor lo digo ahora que ya he quitado mi carga emocional negativa de ello. Él fue un hombre que nunca fue valorado por su propia familia. Su familia le robó todo lo que quiso. Su familia lo metió a la cárcel. Su familia nunca lo valoró, nunca le dio la importancia suficiente hasta la fecha. Él fue uno de los mejores jugadores de Orizaba de fútbol y muy, muy reconocido en su tiempo. Ahora nadie sabe quién es él. Esto es la atracción que él mismo traía por la falta y la infravaloración. Entonces, su ausencia y su disminución de su masculinidad hizo que formara un crecimiento a nivel de próstata. La próstata es la masculinidad reflejada, como en determinado momento los ovarios en la mujer, la feminidad. ¿Me explico? ¿Sí? Entonces, aquí, para mí, todo es aprendizaje. Si fuera herencia, yo heredaría el cáncer de próstata, pero si fuera aprendizaje, yo ya empecé a trabajar sobre mi propia masculinidad. En el momento en que empecé a identificar que próstata era masculinidad, empieza mi propio trabajo interno, que valorar dónde está mi yang, dónde está mi yin. Por ejemplo, cuando yo doy una plática, una exposición, no tanto una charla como ahorita, yo me paro, sociodramatizo, levanto, hago las manos, bailo, hago tai chi chuan, y entonces ese es mi lado femenino. ¿Me explico? O la sociodramatización que ven en mi cara es mi lado femenino. Pero mi lado yang es el que tengo que ir redescubriendo día con día, más validación, ver mi cara reflejada en masculinidad, mi corporalidad. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque entonces aprendí a no ser valorable y valorado a nivel masculino, y con eso evitaría que yo volviera genéticamente a formar un cáncer de próstata. Entonces, para mí, todo es aprendizaje, ¿sí? La epigenética es algo que se monta en la genética. Por ejemplo, mis hijos son fisicoculturistas. Quiere decir que voy a tener nietos menos delgados que yo.
o voy a tener nietos que no sean delgados como yo. Mi padre era más delgado que yo, un tío que acaba de morir también era más delgado, ¿sí? Entonces quiere decir que epigenéticamente mis hijos han roto y han reparado esa condicionante de ser delgados. ¿Me explico? Si se acuerdan, hace muchos años, cuando una madre cargaba a su bebé y lo veía gordito, el bebé gordito era simbolismo o representatividad de que estaba sano. ¿Sí me explico? Pero ver un niño escuálido, ver un niño flaco, ahí todo de 7 meses, de 8 meses, o de nacido sin tanto rubor, sin tanto peso, ¿sí? Es rechazo. ¿Me explico? Entonces, imagínense todos los flacos mexicanos, tenemos el rechazo cargando, no genético, aprendizaje. Entonces, tanto la diabetes, la hipertensión, cualquier proceso de enfermedad, para mí es aprendizaje que tú vas repitiendo transgeneracionalmente. ¿Me explico? Estoy preparando este taller, pienso empezarlo a finales de octubre, sí, que es la corporalidad. Les recuerdo, váyanse con este mensaje, todas las emociones están en tu cuerpo. ¿Sí me explico? Sí, les invito a trabajar. Les invito a trabajar con este libro, ¿sí? ¿Sí? Les invito a trabajar. Este libro es una investigación de 25 años. Podría sonar cursi que tengo unos testimoniales muy bonitos, muy hermosos. Uno de ellos, por ejemplo, Paola, cuando vino después con su libro, traía una bolsa del tamaño de mi libro. Y cuando lo abre, traía unos 6 o 10 post-its en cada página. Ya lo había terminado y todas las páginas tenían post-its. Quiere decir que ella hizo un trabajo arduo, un trabajo fuerte, un trabajo profundo. Y la otra es que siempre lo va a tener a la mano el libro para poder tenerlo. Hay pacientes que no les compradores de libro que no les ha caído el 20. Han prestado el libro. No les ha caído el 20 porque lo han regalado. No les ha caído el 20 porque era particularmente un trabajo para ellos mismos. ¿Me explico? Ok, qué bueno que lo han regalado y qué bueno que compraron y que puedo vender más. Mi afán de este libro es que la gente empiece a liberar el sabotaje al cual pertenecemos, un colectivo lleno de sabotaje, en donde allá en la calle estamos en sabotaje. Nada más de estar teniendo un bicho al cual le hemos dado más importancia. Un día le dije a una persona, y se los digo a ustedes, ¿cómo es posible que una divinidad como tú sucumba ante un bicho? Váyanse con ese mensaje. Gracias. Me acaba de avisar José Alberto que las 3 charlas anteriores ya están en el canal de YouTube, ya los puedes compartir, lo puedes checar. Recuerda que cada vez que veas un video, en cualquier momento de cualquier video que haya, siempre te va a caer un 20 nuevo, ¿sí? Te invito a compartir esta charla. Siento que así como te cayeron algunos 20 a ti, compártelo para que le caigan más 20 a las personas. Es mi granito de arena. Me acaban de notificar a nivel de kinesiología que es posible que me tenga yo que ir a vivir a Coatepec, a la montaña. Entonces, ¿cómo se llama? Posiblemente empecemos a manejar las charlas los sábados en Coatepec o en Jico, o nos vamos a ir a Jico Viejo a manejar esto. Yo voy a seguir aquí 3 días a la semana, o mientras no me vaya yo estaré toda la semana aquí. ¿Preguntas más? Ok, bueno, si no contesté algunas preguntas, se los prometo, si no puedo al ratito que me desocupe, el lunes a las 11 me siento a revisarlas y les contesto esas preguntas. Mi agradecimiento por haber estado pendientes de la charla, y que bueno, pues que todo marche bien y que recuerden, todo sufrimiento se libera, ¿sí? Gracias, que estén bien. Hola. Dale like, suscríbete a mi canal de YouTube, activa la campanita para que recibas todos mis videos.